ataque iraní fue ejecutado con lotes de un misil Fatah que superan la velocidad del sonido. Entre los objetivos estuvieron las bases aéreas de Nevatim, Hatzarim y Tel Nov, situadas en el corazón de la entidad. También se apuntó a radares y sistemas de comunicación en los sistemas de defensa israelíes, incluidos los sistemas de misiles Arrow 1, 2 y 3, además de otros objetivos militares sensibles. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur Mundo con Fernando Izás, comunicador social, especialista en Asia Occidental, un amigo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, buenas noches. Gracias por el convite. Y bueno, vamos a hablar de hoy de un tema que está todo el mundo hablando, ¿no? A la respuesta de Irán a esta locura belicista de Israel. Yo quería empezar por ahí, porque vos fíjate que los medios de comunicación del mainstream, los hegemónicos, como le decimos nosotros, hoy lo presentaban con un cierto estupor, ¿no? Como que era una cosa, Irán ataca a Israel, como si fuera, viste, una cosa que salió de hoy. Descolgada. Claro, descolgada. Y en realidad esto es todo una serie de un eslabón de una cadena que ya viene hace mucho tiempo, ¿no, Fernando? Exacto. Hemos visto por décadas a un Israel masacrando a sus vecinos y, por ejemplo, pues no deja de llamarme la atención que haya algunos opinólogos en Occidente que o por ignorancia o por mala fe hablan siempre de los terroristas y terroristas cuando estos se quieren referir a los islamistas o a los del eje de la resistencia, pero cuando caen civiles, cuando hay disparos indiscriminados por parte de Estados Unidos o por parte de Israel, le llamen nada más daños colaterales y se justifiquen en el nombre de la democracia. No, esto no es producto ni de los últimos 15, 20 días, ni esto no comenzó tampoco el 7 de octubre del 2023. Generalmente, en las oportunidades que tengo, trato de deconstruir este mensaje que yo le llamo irónicamente este mensaje hollywoodense, porque de alguna manera fue Hollywood el que de alguna forma directa o indirecta ha ido imponiendo el relato, el mismo relato que el sionismo empezó a implementar a partir de la creación del enclave colonial en el 48. En realidad, tampoco en el 48. No vamos a hacer una clase de historia, pero en realidad la respuesta de Irán era esperable. Benjamín Netanyahu está tratando de involucrar a toda la región, Claro. y yo me arriesgaría inclusive, y esto corre exclusivamente por mi cuenta, de decir que quiere involucrar a todo el planeta en un enfrentamiento de todos contra todos. ¿Por qué digo esto? Porque todo el tiempo, como decimos acá en la Argentina, le ha estado mojando la oreja con tiros por elevación a Irán. Uh-huh. Pero resulta que no de manera directa, a través de la represión y el terrorismo de Estado a los palestinos de Cisjordania, de Jerusalén Oriental. Como no le dio resultado, empezó a hacer aportes de terroristas en el norte, en el centro y en el noreste de Siria, Claro. en donde se fuga el petróleo que roban una coalición de terroristas de 78 países, no de 4 países. Hay 78 estados involucrados en el robo del gas y del petróleo de Siria, enmascarado en el conflicto con los kurdos turcos, pero también con los kurdos sirios. En el medio de esto yo ya vengo diciéndolo desde enero o febrero del año pasado, del 2023, de cuando empezó Benjamín Netanyahu a querer incendiar la zona. Cuando él impunemente trató de modificar el Código Penal y el Código Civil israelí. ¿Por qué quiere modificar esto Benjamín Netanyahu? Porque empieza a sentir el aprete por malversación de fondos, por estafa, coimas, por una lista de delitos, sí,
Cohecho, fraude y abuso de confianza son los cargos que enfrenta Benjamín Netanyahu. Se reanuda su juicio por 3 casos de corrupción que puede durar años, pero que en caso de ser condenado le supondría una pena de hasta 10 años en prisión, que favoreció a empresarios para recibir un trato informativo favorable, que él y su familia recibieron regalos de millonarios a cambio de legislar a favor de esas personas. Y en esta acusación de enero o febrero del 2023 ya estaban involucrados también los hijos. Entonces él de alguna manera necesita, claro, aferrarse al sillón del poder. Pero también creo que ahí, a ver qué te parece a vos, Fernando, creo que hay algunos intereses más mezquinos por ahí, ¿no? Por eso también que ayudan a entender un poco el silencio de Europa. Estoy pensando, por ejemplo, que la invasión de Gaza y la destrucción de Gaza, ese genocidio que está llevando adelante Israel, le permite de alguna manera tener los yacimientos gasíferos, de Leviatán, que está en el mar, en la cuenca mediterránea de la Franja de Gaza, en la cuenca mediterránea de Gaza. Y ahora esto de Líbano, el ministro de Energía de Israel ha cometido un sincericidio, porque ha dicho que si invaden el Líbano podrían tener la posibilidad de no respetar el acuerdo que tiene con el Líbano de una explotación conjunta del gas que hay ahí, y tampoco respetar lo que sería esa línea divisoria demarcatoria del límite marítimo entre el Líbano y Israel, acordada en octubre del 2022. O sea que todo el gas lo explotaría Israel, todo el gas que está en el mar del Líbano, y Europa quiere ese gas para justamente sustituir el gas que nos recibe de Rusia. El ministro de Energía se llama Eli Cohen. No, claro. Entonces, pero ¿sabés, Ramiro, de que ya hace un poco más de un año que se suspendió la ejecución de este acuerdo de gasífero bilateral que firmaron Líbano e Israel? Ajá. Que a partir de la mayor injerencia y respuesta por parte del Hezbollah como parte del eje de la resistencia por los ataques anteriores al 7 de octubre en lo que es la Cisjordania ocupada y en Gaza posterior al 7 de octubre. Obviamente que esos acuerdos se cayeron como por un tobogán. El tema es que esta referencia, este ejemplo que vos ponés, es una nimiedad comparado con lo que está haciendo lo que sería el organismo de comunicación del enclave israelí, del enclave colonial israelí, que han estado circulando en muchos medios, inclusive en la Comunidad Europea, 2 mapas distintos de lo que Israel, si termina de invadir el Líbano, van a considerar como territorio anexado. De los 2 mapas, o 3 que andan circulando, yo alcancé a ver 2 solamente. Hay uno que habla del recorrido que harían los israelíes por todas las ciudades y los pueblos árabes. Y el segundo mapa es el viejo proyecto ampliado del Eretz Israel, del Gran Israel, que allá por la década del 50 y del 60 filtró esta idea de Theodor Herzl de finales del siglo XIX, que era Israel del Tigris hasta el Éufrates. Cuando se sucede la invasión a Irak y la guerra tormenta del desierto, ahí, más allá de la persecución, la estigmatización que se hizo de Saddam Hussein y de la supuesta arsenal de armas químicas, ahí tuvo mucho que ver Israel en acercar NAFTA a la OTAN para que terminara invadiendo Irak, porque es parte del proyecto geopolítico que ellos vienen abrigando de décadas. Bueno, ahora
una de las interpretaciones que hacemos algunos de nosotros, y que es esto de terminar de anexar lo que ellos consideran que es el mandato de del agente inmobiliario que ellos tienen permanentemente, que trata Dios. Sí. ¿No? No, interesante esto que estás trayendo, porque explica un poco también los motivos, digamos, que hay por detrás de esta campaña belicista que ha tenido Israel. Nosotros recordemos que el último día de septiembre, ¿no? Y atacó 3 países, atacó Siria, Damasco, mató a una periodista, inclusive, muy triste, esta periodista que fue asesinada, y atacó Yemen también, atacó parte de Irak. Y quiso ingresar en Líbano, ¿no? O sea, vos fijate, 4 países, y fuera lo que hizo también en Palestina, ¿no? Y otro poco porque también necesita, creo que, esconder lo que está ocurriendo dentro del frente interno. Tiene un frente interno bastante complicado, porque por un lado tenés el partido de la oposición. Sabemos que la mayoría de Netanyahu en el gobierno es una mayoría circunstancial, digamos. O sea, hay una oposición bastante grande. Tenemos, por otro lado, los familiares, los parientes de los rehenes de Hamas, que están todas las semanas manifestándose para que, por favor, paren con la escalada y que negocien la vuelta de los rehenes. Y, por otro lado, tenemos grandes sectores de los judíos ortodoxos que no quieren ser movilizados militarmente, ¿no? Y son todas las semanas miles y miles y miles de personas pidiendo inclusive la renuncia de Netanyahu, ¿no, Fernando? Sí, vos sabés que este genocida ha logrado en muy poco tiempo lo que a Israel le ha costado décadas de un trabajo de hormiga, con la persistencia que tiene el sionismo. ¿Por qué digo esto, Ramiro? Yo empecé hace ya, creo que muy poco tiempo después de la firma de los acuerdos de Oslo, firmados el 13 de septiembre de 1993, representaron un esfuerzo histórico para poner fin a décadas de hostilidades y sentar las bases para la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. La mediación noruega permitió un diálogo discreto que culminó en la firma de un acuerdo en la Casa Blanca, con la presencia del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, el líder de la OLP, Yasser Arafat, y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Shimon Peres. Shalom, salam, peace. Los acuerdos de Oslo establecieron un marco para la autonomía palestina en la Franja de Gaza y en partes de Cisjordania, además de la creación de la Autoridad Palestina. También se acordó un cronograma para futuras negociaciones sobre el estatus final de la región, incluyendo temas delicados como Jerusalén, los refugiados palestinos y las fronteras definitivas. A pesar de ser un paso significativo hacia la paz, los acuerdos de Oslo no estuvieron exentos de críticas. ¿Qué es lo que implementó Israel en ese tiempo? Ir poniendo delante de los palestinos como la zanahoria delante del conejo, ¿no? Yo le asigné una narrativa a esto, que es: Israel le gana tiempo al tiempo. Acuerdo de Oslo, reconocimiento de cierta autoridad, en este caso la Autoridad Nacional Palestina, cierto reconocimiento a otros sectores de la oposición de la interna palestina. A lo largo de estos últimos de estas últimas 3 décadas por lo menos, le ha llevado mucho tiempo, por supuesto, desplegar toda una estrategia en este ajedrez geopolítico que llevó adelante Israel, esto de entretener a los palestinos, entretener inclusive a los sirios con que en algún momento podemos romper la promesa y les vamos a devolver las alturas del Golán, pero mientras tanto pasaba la línea verde que delimitaba la frontera de seguridad con el Líbano. Empezó a romper el famoso divide y reinarás, empezando con acuerdos bilaterales de todo tipo, económicos, políticos, científicos, de intercambio de
de espejito de colores con con las monarquías traidoras. Todo esto que logró edificar y construir Israel en los últimos 30 años lo acaba de rifar el mismo ministro que se encargó de gran parte de la historia y del beneficio de esos 30 años o 35 años a esta parte en menos de 2 meses o en menos de 3 meses. No hablemos del 7 de octubre porque la respuesta, si bien fue contundente, fue increyendo a través de estos 10 meses. Pero acaba de rifar y logró lo que no logró el sionismo en los últimos 30 años, que es que los árabes se vuelvan a unir. Claro, exactamente. Quería colocar una cosa a tal punto, por ejemplo, que el presidente de Egipto, Sisi, que no se hablaba con Erdogan desde el 2013, Exacto. Se juntaron con Erdogan en Ankara el mes pasado, el 6 de septiembre, justamente para unificar una postura con relación a Israel. Claro. Inclusive en Jordania, que es un aliado de Israel, el gobierno de Jordania es un aliado de Israel, está teniendo muchos problemas para mantener un poco esa alianza porque el pueblo se le está levantando. Porque el pueblo quiere que tengamos otra actitud con relación a lo que está haciendo, como bien decís vos, no solamente con lo que está haciendo en Palestina, sino ahora con lo que está haciendo en el Líbano, con haber hecho el asesinato de Nasrallah y con el tema de los dispositivos de comunicación, los Viper, claro, los pagers que explotaron de una forma, un ataque terrorista que mató mucha gente, médicos y enfermeros también murieron, ¿no? O sea, sí. O sea, y con toda esta escalada que viene haciendo, ¿no? Porque son muchas las cosas, ¿no? Este ataque, por ejemplo, solo para recordar nomás, este ataque se llama, creo, Promesa Verdadera 2, porque digamos, esta respuesta de Irán, porque se estuvo el 14 de abril, la Promesa Verdadera, que fue cuando Israel ataca y destruye el consulado de Irán en Damasco, en la capital de Siria. Vos fijate. Vos decías la política que siempre llevó adelante Jordania de manera a veces ambivalente, a veces explícita. Yo creo que lo más explícito es lo que hizo Jordania en el día de hoy. Sí. Derribó misiles iraníes. Sí. Algo que no se puede entender desde ninguna óptica. Sí. Ya lo había hecho el 14 de abril, cuando colaboró con Estados Unidos, con Francia, exacto, y con el Reino Unido, cuando en la respuesta también de Irán moderada, que fue la participación para derrubar a los misiles, claro. Sí. Claro, entonces yo cuando pongo a veces estos ejemplos, Ramiro, siempre, generalmente caigo en el lugar común de que a veces es necesario compartir cierta información con un dejo de clase de historia, porque si no, es como que, bueno, hablemos de Boca y River ahora. ¿Me entendés? No, es que la realidad es compleja. Y eso claro, que tenemos que ver. O sea, por ejemplo, Irán dio la respuesta, estamos grabando esto el primero de octubre, pero sinceramente había mucha gente en Irán que estaba ya esperando en las calles la semana pasada que ella diera la respuesta por el asesinato, no solamente de Nasrallah, sino también de otro oficial también iraní que falleció. Y esas cuestiones internas también hacen que se haga este tipo de acciones, ¿no? Claro. Vos sabés que también para adentro de los árabes, digo de los árabes en general, uh-huh, los de allá y los de acá, digamos, ¿no? Porque a veces tenemos más o menos una comunión de miradas y de pareceres, y a veces tenemos un debate interno fuerte, por cierto. Sí. Y uno de esos debates fuertes es el tema de la participación y del rol de Irán en estos meses que pasaron desde el 7 de octubre a hoy, claro, 1 de octubre, ¿no? Uh-huh. Sí. Que por supuesto hay tantas opiniones como miradas que le ponemos encima al tema. Uh-huh. Hay gente que estaba que es mesurada, que le encuentra un cierto raciocinio político, geopolítico. Otros hablan de traición, entre comillas, porque, viste, es muy complicado indilgar
a alguien que sabés que de una forma explícita está colaborando con la lucha contra el sionismo, contra el imperialismo, que es un foco de alguna manera, no solo para el Medio Oriente, sino para el mundo entero como un eje de resistencia. No, inclusive es tan bueno eso que estás comentando, porque hay que pensarlo a la luz de lo que estaban haciendo a favor de nuestro pueblo, como decían ellos, los hutis de Yemen, que es un paísito pequeñito que viene de una guerra civil, fue terrible, y estaban haciendo mucho más que lo que hacía un país poderoso como Irán. O sea, pero vos un país chiquito, pero atacado por la OTAN, por Israel, y por un partícipe necesario del sionismo que es Arabia Saudita. Sí. ¿No? Sí. No, inclusive militarmente con los portaaviones norteamericanos, con los aviones británicos atacando ese país, ¿no? Y aún así ellos dieron mucha más batalla que todo lo que venía haciendo Irán, que es un país mucho más poderoso. O sea, inclusive, mira, te digo más, ahí nosotros podemos entender esa denuncia que hizo, denuncia y disculpa, ¿no? Así podemos decir que es un mix de las dos cosas. El presidente de Irán, Pezeshkian, que lo eligieron ahora, que dijo, bueno, me prometieron que si no respondíamos a la muerte de Nasrallah, iban a levantar algunas sanciones e Israel iba a aflojar un poco el genocidio en Gaza. Y no solo que no aflojó, sino que también dobló la apuesta, se fue a Líbano, atacó Yemen, atacó Siria, atacó Irak, y nada de levantarle las sanciones. O sea, Occidente me miente para entender por qué Irán había pasado tanto tiempo sin dar esta respuesta ejemplar, ¿no? Claro, yo creo que de alguna manera los que estamos en este sur profundo, una forma de poder entender o intentar al menos encontrarle una punta de entendimiento a esto que está pasando es el mensaje hasta octubre, que era implícito, y después del 7 de octubre explícito, de por lo menos el mundo árabe levantino, y que es de que unidos podemos. Y el ejemplo de esto lo acaba de decir vos, y yo lo traigo a colación. Yemen ayer derribó un MQ-9, un avión de Estados Unidos, porque estaba sobrevolando una de las gobernaciones más importantes de Yemen, que es la gobernación de la provincia de Saada. Esto en los medios de comunicación bien pasa desapercibido, porque supuestamente no es una noticia que vende, pero es una noticia importante. El hecho de que un país detonado por todos lados, al borde de la hambruna y de la emergencia humanitaria, haya podido sumarse en la solidaridad y en la fraternidad con los pueblos que luchan por su libertad y su autodeterminación, voltear un avión de Estados Unidos, de la OTAN. No, inclusive en el día de ayer, Fernando, meter un misil supersónico en el norte de Tel Aviv. Y esto es interesante porque, ¿te acordás vos que hace un año atrás, exactamente hace un año atrás todavía, Israel seguía vendiendo su cúpula de hierro, ¿no? Su cúpula de acero, el Iron Dome, como que era, viste, una cosa inexpugnable, que era lo mejor que había, y ahora hemos visto que no lo es. Entonces vos fíjate que esta cuestión de que nosotros hemos vivido en un tiempo persuadidos de que el poderío militar era una cosa insoportablemente disciplinadora, ahora no lo es tanto. Y eso me parece que ha quedado también en esta respuesta de Irán, que eso ha dejado un poco medio atónitos a todo el mundo, porque parece que el 80% de los misiles de Irán dieron en el blanco. O sea, y si tuvieron efecto. Exacto. Porque fue además, no fueron solamente los misiles hipersónicos. También fue un ataque cibernético que dejó tonto al sistema de la cúpula de acero, del Iron Dome, esta cúpula inexpugnable. Lo del ataque cibernético se repitió ahora en este último tiempo, claro, pero esto ya ocurrió hace 4 meses atrás.
que no tuvo demasiada repercusión en los medios, porque los organismos de seguridad israelíes dieron la orden de que no se divulgara demasiado. Uh-huh. Y por supuesto, esto fue una alerta, creo que fue allá por abril, si la memoria no me falla. El ataque cibernético que hubo fue importantísimo. Es cierto lo de la cúpula de defensa que tiene Israel, es bueno. Ha estado fallando en el último tiempo la ingeniería misilística iraní, inclusive de Yemen, ha logrado penetrar, ¿no?, ese espacio inexpugnable que eran los cielos de Israel, pero tiene que ver en que los tipos son muy buenos vendedores. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, y ya que estamos hablando un poco de desmitificar un poco las cosas, otro de los mitos, de los grandes mitos es que, bueno, es una gran potencia económica Israel y que, bueno, todo ese tipo de cosas que son lugares comunes, ¿no? Pero bueno, en este momento Israel está en una crisis económica muy grande. Después de hace un año atrás, ¿no?, de lo que ocurrió con Hamas ingresando en Israel, ¿no?, ha perdido el 75% del turismo, que es una gran fuente, Fernando, de ingresos, ¿no? No es la más importante. Y no la más importante. No es la más importante. El 14% de la construcción, el 30% de la agricultura, han perdido el 40% de lo que se llama la mano de obra para la agricultura, que eran los palestinos sobreexplotados, ¿no? Hay una fuga de cerebros muy grande, mucha gente se ha ido de Israel prácticamente, las inversiones están paralizadas, el Producto Bruto Interno parece que ha caído, hasta diciembre había caído el 20%, y en junio el 26%, y todo indica que puede haber caído más del 30%, ¿no? Y vive de prestado, porque le presta al mundo entero, pero fíjate que el 27, la agencia calificadora de riesgo Moody's rebajó la nota de Israel por segunda vez en el año, de la deuda de Israel, y casi al nivel de un bono basura, de esos que uno recomienda a los inversores que si tienen que los vendan, ¿no? Y posiblemente vayan a rebajarla una vez más este año. O sea, otro de los mitos que también se cae y que también explican un poco el por qué esta locura belicista es de redoblar la apuesta, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando uno intenta tratar de entender y de explicar esta debacle económica, uno no puede soslayar, Ramiro, de que Israel es un Estado que en las últimas 2 o 3 décadas ha estado recibiendo como mínimo entre 5 y 8 mil y hasta 13 y 14 mil millones de dólares al año, claro, directamente de el Parlamento, del Senado de Estados Unidos. Es muy difícil que un país que reciba tanta ayuda económica de hasta 20 o 30 mil millones de dólares al año, hayan rifado la economía como la han rifado, la hayan esquilmado. El método es el método de los Chicago Boys, uh-huh, de la época de Martínez de Oe, con la última dictadura del 76, ¿no?, Israel. Yo creo que la economía, con los números que vos acabas de dar, cosas que comparto plenamente, porque además son números que ellos mismos están reconociendo. Uh-huh. Yo creo que es una economía que está detonada, y si a esto le agregás el severo problema político que tienen por sostener esta guerra, esta locura belicista de Netanyahu, realmente mantener esta locura en algún momento va a llevar a que la economía haga un quiebre. Yo entiendo de que el pool armamentista de Israel con Estados Unidos es muy importante, que los tipos tienen muy claro de que tienen que crear conflictos en cualquier lugar del mundo para poder mantener la fabricación de armas. Pero hay otra forma, el mundo ya está dando muestra de que hay otras formas
Y aparte de eso, Fernando, perdóname, pero sabemos muy bien lo que pasa con las economías que tienen una sola fuente, ¿no? Lo que se llamaba, por ejemplo, lo que fue el Brasil de la época del caucho, la Argentina de la época del trigo, o de la época del café, el Brasil de la época del café o del oro. Cuando no se diversifica, ¿viste? Claro. No, todas las economías están, digamos, destinadas al fracaso. O sea, la diversificación lo entendió muy bien China, por eso hoy es la primera potencia mundial, ¿no? Bueno, ahí vos acabas de dar un punto, me acabas de dar pie para que te grite truco. El hecho de que China esté siendo hoy un actor principal en la mesa de negociaciones de la geopolítica, que Rusia haya recuperado el protagonismo de la ex Unión Soviética. Entonces hoy, donde vemos que China, que Rusia, ya han creado una multipolaridad, claro, que creo que es lo más beneficioso para todos. Y es interesante eso que estamos comentando, porque China, por ejemplo, tiene unas asociaciones estratégicas muy grandes con Irán, también las tiene con Israel, lógicamente, ¿no? Sí, claro. Rusia también tiene una asociación estratégica muy interesante con Irán y con la India, inclusive lo que se llama la Ruta del Norte, ¿no? Que va de Rusia hasta la India pasando por Irán. Y el mundo está cambiando, a tal punto está cambiando en ese aspecto, que un país que durante 20 años estuvo mendigándole a la Unión Europea que lo incorporen, como Turquía, al cual lo ningunearon siempre con todas las habidas y por haber. No, porque no respeta los derechos humanos de no sé quién. Y al mismo tiempo colocaron en la Comunidad Económica Europea a países como Letonia, como Estonia, como Lituania, que tenían grandes problemas con la prostitución, con el tráfico de mujeres, y eso no hay problema, vengan, pero Rusia, viste, no respeta los derechos de no sé qué. Turquía. Y ahora Turquía quiere entrar en los BRICS. Y ahora Turquía quiere entrar en los BRICS. Y no, claro, por supuesto, porque se va a quedar afuera de esta multipolaridad que yo te decía, que realmente va a ser interesante para el sur, ¿no? Sí, sí. Inclusive, ya que estamos para cerrar acá, para entender un poco el telón de fondo en el cual se está desarrollando este conflicto de Israel, y por qué a veces uno no entiende por qué en plenas elecciones, por ejemplo, Austin, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, le da el visto bueno a esta acción de incursión de Israel en el Líbano. En el Líbano, sí. Y le viene perfecto para tapar el desastre en Nuclear, por ejemplo. Claro. Que es la derrota prácticamente del ejército de Ucrania por los rusos, ¿no? Y preparándose un poco para crear con cortina de humo para lo que puede llegar a pasar en la próxima reunión en Kazán, a 3 semanas, en Rusia, cuando presenten este nuevo sistema, el M-Bridge, transacciones bancarias, y posiblemente una nueva moneda, con lo cual, digamos, la hegemonía del dólar y de Estados Unidos, creada en Bretton Woods en 1944, medio como que se empieza a caer, ¿no, Fernando? Israel, volviendo un poco a tu pregunta original, inicial del tema de la economía, yo creo que va a ser un gran detonante, inclusive con el tema de esta locura armamentista. ¿Sabes por qué? Porque vos bien dijiste, y no es de ahora, por causa de la guerra, ya había muchos, inclusive argentinos, colonos ilegales que estaban volviendo. Fines de noviembre y los primeros días antes de la asunción de Milei, Alberto Fernández mandó 2 aviones a rescatar colonos ilegales, que lo pagamos todos, con la nuestra. A partir de ese momento hubo un montón de gente que empezó a irse por la cuestión económica. Y ahora están hablando de 200.000 colonos ilegales de la Alta Galilea, de Tulkarem y de la zona inmediata a la frontera de la línea verde con el Líbano, que no van a volver a esas ciudades y a esos asentamientos por el riesgo, por una cuestión de preservar la vida. Sí. Esto es real. Bueno, Fernando, vamos a dejar por aquí, vamos a dar por finalizada esta charla, esta linda charla que hemos tenido, y bueno, y esperemos que por favor no escale más, que la situación mejore,
no solamente por todo lo que es Asia Occidental, ¿no? Sino también por todo lo que es el mundo, porque la verdad que, como decíamos antes, hay muchos jugadores que están acá, muchos intereses y muchas camadas que hay en todo esto, ¿no, Fernando? Claro. Vos sabés que yo veo, no soy tan optimista. Yo creo que esto, la única manera de que vaya a bajar la escalada esta que hay, es de que realmente Israel pare la locura belicista, haga un intercambio de prisioneros y la libertad de cerca de 8.000 prisioneros palestinos que están hace más de 30 o 40 años sin un juicio justo y sin una condena fehaciente. Sino la otra es la que sostiene gran parte del pueblo árabe en general, libaneses, palestinos, sirios. El martirio o la victoria. Claro. Es lamentable, es muy doloroso. Para nosotros, occidentales, cuesta mucho comprender esto, pero cuando podés darle una vuelta a este pensamiento, es comprensible, Ramiro. Yo te agradezco el convite una vez más, como siempre, un gustazo poder charlar e intercambiar en esta ida y vuelta. Un abrazo, Fernando, hasta la próxima. Gracias, igualmente, hasta la próxima, no, gracias.